Hola, bienvenidos a Stories by Car. Yo soy Car y la historia de la que voy a estar hablando el día de hoy es Succession, una de las joyitas que tiene HBO en su colección. Estuve pensando últimamente en su éxito, intentando identificar cuál es su fórmula para hacer una serie que está tan buena y que le gusta a un montón de personas. Y encontré tres componentes. En primer lugar, tiene una trama simple con personajes complejos. Tiene mucha similitud con la realidad, es una serie que me parece muy verosímil y me la creo, empatizo con las situaciones a pesar de estar muy lejos de ser una multimillonaria. En tercer lugar, es una serie que no me esperaba que fuera tan graciosa. Tiene un humor muy particular, es un humor inteligente y muy ácido. Me reí un montón y no esperaba para nada esto. No sé si es que soy una psicópata o qué. Como decía, tiene una trama muy simple. Básicamente trata sobre la vida de una familia multimillonaria. Tenemos al padre, que es el CEO de un conglomerado de empresas muy poderosas. Este hombre está buscando un sucesor porque ya está grande y tiene que elegir entre sus 4 hijos de distintos matrimonios. Entonces todos estos hijos, o por lo menos 3 de ellos, tienen el mismo objetivo, que es lograr ser el sucesor de estas empresas. La trama es medio Game of Thrones, si nos ponemos a pensar, están todos compitiendo por el mismo objetivo, que vendría a ser el trono. Y para mí es muy parecida, incluso trata el mismo tema, que es el poder, pero también tiene esta pequeña cuota de las relaciones entre los padres e hijos y cómo tienen tanta influencia los padres sobre la constitución del hijo como persona, la personalidad que van desarrollando a partir de su crianza. Y la serie básicamente va sobre la dinámica que se genera entre los personajes, cómo los va poniendo capítulo tras capítulo en distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos un capítulo donde se reúnen por un fin de semana con su competencia directa, su máximo oponente. Vemos cómo estos personajes se comportan frente a esa situación. Cada quien va a reaccionar de una manera distinta. Eso es algo que también quiero destacar porque me pasó todo el tiempo que nunca sabía qué iban a hacer los personajes. O sea, yo tenía una idea en mi cabeza, pensaba que iban a hacer algo de acuerdo a lo que nos fueron mostrando, pero siempre hacían todo lo contrario. Es completamente inesperado lo que sucede. Y eso me gusta mucho, tiene este factor sorpresa todo el tiempo. Y hasta acá la parte sin spoilers, vayan a verla porque súper vale la pena. Y ahora sí, empecemos a hablar en detalle y en profundidad sobre esta historia. Cuando yo terminé de verla, lo primero que pensé y se me vino a la cabeza fue que es una serie kármica. Básicamente nos muestra un ciclo que comienza en el cumpleaños número 80 de Logan y termina en el cumpleaños número 81. Y nos va mostrando cómo los personajes se fueron comportando a lo largo de todo este año y dónde esas acciones y esos comportamientos los llevaron. Algunos de estos personajes evolucionaron, progresaron, otros se quedaron estancados, otros terminaron muy mal, pero todos recibieron su propio karma, los resultados de lo que hicieron, lo que dieron. Para mí Succession se resume a la perfección en el primer capítulo, en esta escena donde van a jugar por el cumpleaños de Logan y hay un nene clase media, un niño común y corriente, al que le dicen: si vos ganás este juego te vamos a dar $1.000.000, y vemos cómo el nene se desvive por lograr su objetivo, ganarse ese dinero, y los demás simplemente lo están haciendo a modo de diversión, mostrando su poder, cómo pueden jugar con la ilusión de este chico. Y creo que esto mismo es lo que hace Logan a lo largo de toda la serie con sus hijos. Juega con su ilusión y es un personaje malo, malísimo, que no es un padre. Y esto se ve en la intro que cambia temporada tras temporada, que nos va agregando cositas y que lo vemos a Logan siempre alejarse de sus hijos. Es esta persona a la que los hijos miran, observan, quieren acercarse, pero él siempre está de espaldas y yéndose lejos. La intro está muy buena, también refleja mucho lo que es la serie, con su música, con el contraste entre lo moderno, lo digital, con lo analógico, que es un poco el conflicto de la serie y lo que va sucediendo a lo largo de las temporadas, este cambio que Logan no está dispuesto a hacer y que los hijos presionan porque haga. Pero volviendo, Logan es un padre terrible, juega con la psiquis de sus hijos, parece el juego del miedo, está él viendo hasta qué punto puede llevar a sus hijos y hasta dónde aguantan y dónde explotan. Yo entiendo un poco por qué lo hace, creo que los está poniendo a prueba para ver si se la bancan
estar en su posición. Y nosotros lo vemos a este hombre siendo tan malo y decimos, ay, ¿cómo puede ser tan despreciable? Pero considero también que para estar en una posición como esa tenés que ser un poco así, si no todo el mundo te pasa por arriba y te come, todas las personas son durísimas en ese ambiente. Todo gira un poco alrededor de Logan, pero al mismo tiempo no conocemos mucho sobre él. Sabemos que impone respeto, que todos dependen de él, que todos quieren chuparle las medias, pero así y todo no conocemos mucho su trasfondo. Eso es algo que me hubiera gustado ver, cómo él llegó a convertirse en esa persona. Nos contó un poco su hermano en su funeral, pero me hubiera gustado ver un poquito más de esto. Logan es el que en última instancia termina haciendo que todos los hermanos compitan por este mismo objetivo, porque lo que hizo fue decirle a cada uno que ellos eran el elegido. Entonces hay que pensar un poco en que si viene tu papá y te dice vos sos mi elegido, vos le vas a creer, obviamente, y jamás se te va a ocurrir que a tus hermanos les anda diciendo exactamente lo mismo. Por eso es que cada uno de los personajes va y defiende con uñas y dientes su posición, porque realmente creen que ellos son los elegidos. El caso de Kendall, le dijo desde chiquito, vos sos mi primogénito, vos vas a ser el elegido. Creció creyendo que su lugar en la vida iba a ser ese, que su futuro estaba asegurado. Entonces, obviamente ahora se desespera viendo que eso puede llegar a no ser una realidad. Un poco le destruye la identidad. ¿Quién va a ser? ¿Qué va a ser si no es el CEO de este gran conglomerado? Vemos cómo los hermanos en distintos momentos de la serie se van alejando, peleando, se odian de momentos, como por ejemplo en el cumpleaños de Kendall, que es horrible cómo se tratan y cómo nadie lo quiere a pobre Kendall, mi personaje favorito. Pero para mí esto es circunstancial, creo que estos hermanos realmente se quieren y la escena del último capítulo en el que están en esta cocina cocinando cosas horrendas y siendo como niños es la realidad. Ellos realmente se aprecian y se quieren, o cuando Kendall, por ejemplo, se quiebra y están los otros dos para apoyarlo. Para mí ese es su verdadero sentir, porque en definitiva son familia, no se odian completamente, pero la situación en la que los pone Logan a veces hace que se separen demasiado. Y no es algo que está bueno, porque al final es un poco como este dicho de que si los hermanos no están unidos, los devoran los de afuera. Bueno, es lo que terminó sucediendo en esta serie. Logan presionó tanto, los dividió tanto, que al final terminó perdiendo la familia, terminaron perdiendo los Roy. Y creo que ese es un poco el karma de Logan, que no sé si le importa mucho una vez que ya está muerto, pero bueno, capaz sí, capaz no le hubiera gustado este final, no sé, ¿a ustedes qué les parece? ¿A Logan le hubiera gustado el final o no? Yo no sé. Puede que sí, puede que no, ya digo, estos personajes son indescifrables, nunca sabes con qué te van a salir. Como decía al principio, los personajes son todos despreciables, son horribles, pero ¿quién puede culpar a los pobres hermanos Roy, pobres entre muchas comillas, que vienen de una crianza horrenda? Tienen este padre que ya dije que me parece un horror, y también tienen una madre espantosa, que es esta mujer a la que no le importa nada a sus hijos. Vemos cómo Kendall se quiere acercar a ella en uno de sus peores momentos, donde está al borde del suicidio prácticamente, y ella le dice, ay, no me vengas con tus dramas, cosas malas no, malas vibras no, le dice, y lo deja así. Sos la mamá, hace algo, por lo menos escúchalo, nada. Después vemos también cómo, en vez de velar por los intereses de sus hijos, vela más por los intereses de su nueva pareja que conoce hace meses. Es bastante incoherente, uno no lo entiende. Si hay una escena donde ella confiesa y dice que no es tanto que los abandonó, sino que ella tenía miedo de alejar a los chicos de Logan y que este hombre, conociéndolo, se enojara y los desheredara y los dejara como si fueran bastardos, que un poco se entiende, pero para mí esta mujer sigue siendo mala. Imagínense entonces que con estos padres, estos chicos tuvieron una crianza muy particular, que tiene sus consecuencias en la formación de su carácter y personalidad. Todos ellos tienen este gusto por el poder, esta ambición, pero cada quien lo tiene de una manera distinta. Tenemos a Connor, que es el hijo mayor, que está un poco fuera del juego, no quiere el trono, no quiere ser el sucesor,
pero al mismo tiempo tiene esta ambición de poder de la familia, porque por ejemplo quiere ser presidente, que es algo muy gracioso, es muy ridículo. Después tenemos a Kendall, que es muy gil, es muy goma, me causa mucha gracia. Para mí él es un poco como Connor, debería ser medio influencer, trapero o algo así y dedicarse a otra cosa, pero no, él tiene en la cabeza esta idea de que es el primogénito y que va a ser el sucesor, entonces va a buscar el poder, pero siento que no tiene tantas cualidades como para estar ahí. Es un poco bueno de corazón, aunque también tuvimos la oportunidad de ver cómo en el momento en el que tuvo un poquito de poder era exactamente igual que Logan. Lo que nos lleva a lo que decía antes, para estar en esa posición tenés que ser bastante garca. Después lo tenemos a Roman, que también estaba fuera de juego al principio de la serie, pero después lo llamaron, lo invitaron y le empezó a gustar y se empezó a enganchar y después lo único que quería era el poder. Este personaje también es como Kendall, cuando tuvo un poquito de oportunidad fue un loco, fue exactamente igual que Logan, no tenía un buen temperamento, no sabía manejar sus emociones, iba por la vida diciendo vos echado, vos me miraste mal, también echado. Mostró que es muy Logan, pero además que tiene esta cuota de locura, lo cual era un peligro. Por último tenemos a Shiv, que Shiv es la peor de todas. Piensa que la Tierra gira a su alrededor. Ella tiene que estar siempre en la punta de la pirámide. Si no está ella, pues el mundo tiene que dejar de existir porque no se la va a bancar. Es una persona muy ambiciosa que no tiene objetivos claros. Sabe que quiere el poder y es lo único que sabe, el poder donde sea y como sea. Entonces siempre va buscando por todos lados, medio que quiere abarcar todos los territorios donde pueda tener poder para no quedarse sin nada, y esto al final le termina generando justo lo opuesto. Otro aspecto del que me gustaría hablar de estos personajes es la relación que tienen con su padre, con Logan. Absolutamente todos buscan su aprobación, principalmente Kendall, Roman y Shiv. Connor siempre está un poco afuera. Yo siento que cada personaje está en una etapa de crecimiento del ser humano. Tenemos a Connor, que ya es el adulto, que dice no me voy a poner a pelear con mi papá, es un viejo, entiendo que se equivoca, que hace cosas que no me parecen bien, pero yo no voy a discutir con él, ya soy grande, voy a disfrutar de él. Después tenemos a Kendall, que es el personaje que está en la etapa de la adolescencia, es el único que ve cómo se comporta su padre, no le gusta cómo lo hace e intenta rebelarse todo el tiempo. Tiene muchísima mala suerte este personaje, pero a mí me gusta justo por esto, por su intento al menos de rebelarse. Todo lo contrario a Roman, que Roman está en etapa bebé, es el más apegado, esto lo vemos mucho en su funeral cuando se quiebra. Realmente es el que más buscaba la aprobación del padre, el que más trastornado está, podríamos decir, incluso como que tiene muchas cosas no resueltas, esto se ve como en su sexualidad. Y por último tenemos a Shiv, que Shiv está en una etapa de niñez, como que quiere un poco su independencia, pero también es esta daddy's girl que busca a su padre, que quiere su aprobación, pero también tiene su lado independiente de que puede ir a buscar poder en otros lados, no se queda ahí solo con el padre. Bueno, ya que mencioné un poco el tema de la sexualidad de Roman, quiero hablar también sobre cómo esta crianza que tuvieron los chicos impactó un poco para mí. Yo no soy psicóloga, pero me parece que tuvo su impacto en sus relaciones sexoafectivas actuales. Tenemos a Connor, que es esta persona necesitada de amor. Hay una escena muy graciosa que es cuando van a la despedida de soltero de Tom, que van, no sé, como una especie de club o prostíbulo, no sé qué era, donde había prostitutas con las que vos podías estar tranquilamente, pero las prostitutas se empezaron a quejar porque se sentían acosadas de que estaba Connor diciéndole a todas que él las amaba y se sentían intimidadas por eso. Y bueno, esta escena, que es graciosa y turbia al mismo tiempo, nos muestra esta carencia de amor que tiene Connor y que la busca un poco en Willa, que es un personaje que también me sorprende, me parece extraño. Es la chica que viene a ser un poco la trepadora, podríamos decir, pero al final no la veo tan así. Para mí una trepadora es una persona que está constantemente endulzándole al oído al otro, y yo la vería a Willa con esta actitud de no te banco, Connor, y Connor igual estando con ella.
y me parecía particular, me llamaba la atención. Después tenemos a Kendall, que es el que busca la familia, el hogar, pero al mismo tiempo no sabe construirlo, no sabe mantenerlo. Quiere estar con sus hijos, pero no sabe construir esta relación. Siempre está fuera de la casa, no tiene mucho contacto con ellos y siempre termina solo, a pesar de mostrarnos que necesita esa cuota de familia. Después tenemos a Roman, que es todo un caso con sus problemas sexuales que yo no entendí nada. No sé si es que simplemente se enamoró de Gary o qué fue lo que pasó, pero sí veíamos ahí que tenía cosas no resueltas, como que le excitaban cosas extrañas que no tenía él muy claras, porque si al menos las tuviera clara todavía, pero estaba ahí como descubriéndose. Y por último tenemos a Shiv, que es este personaje incapaz de conectar, que se está por casar con un tipo por el que aparentemente no siente nada. Se termina casando con Tom, a quien engañó días antes, que en el día de su boda le dice no estoy muy segura, capaz no me gusta la monogamia, como que no sabe lo que quiere Shiv. Yo la veo muy dispersa. Quiero hablar también de la evolución de estos personajes, cuál es su punto de partida y dónde llegan. Tenemos en primer lugar a Connor, que como siempre estuvo fuera de juego, un poco arranca en un sitio y termina exactamente en el mismo, porque él está completamente fuera de todo esto. Y para mí este personaje existe para mostrarnos un poco lo que pudo haber sido la vida de los otros tres hermanos si también hacían la suya y no estaban ahí matándose por el trono. Por otro lado tenemos a Kendall, que inicia en una rehabilitación. Aparentemente él era adicto a las drogas y ahora está limpio, está recuperándose, pero por culpa de las drogas perdió a su familia y ahora está intentando volver a tener una vida normal, a trabajar y demás. Su primera escena es yendo a la oficina en un gran día donde tiene que cerrar un gran acuerdo y está muy entusiasmado, va con esta actitud muy Kendall, que ya digo es media de estrellita, pero al mismo tiempo medio goma, porque toma las peores decisiones siempre o siempre tiene mala suerte. Para mí es un personaje que no logra ser vivo, no logra terminar de tener la seriedad y los escrúpulos para estar donde está, actuar inteligentemente, esperar el tiempo correcto, y que es un poco lo que lo lleva a su final. Hacia el final este personaje termina fallando y fracasando porque necesita la ayuda de sus hermanos, necesita convencerlos de que voten a su favor. Finalmente pareciera que lo va a lograr, pero falla en el último segundo, hace algo muy estúpido que es sobrarla a Shiv. O sea, este personaje no es inteligente, yo lo amo, pero no es inteligente. Justo antes, 5 minutos antes de que Shiv vote a favor, viendo él que Shiv está con la vena así porque no quiere votar ese destino, lo que hace es refregarle en su cara que él tiene el poder y alimenta la inseguridad en Shiv, este sentimiento de que ella perdió, de que la desplazó, de que cuando él asuma el trono no va a tener ningún tipo de poder de toma de decisiones. Que es esta escena donde se sienta en el escritorio del padre y pone los pies sobre la mesa, así en esta actitud de yo mando acá. Es un personaje que ya digo, me da pena porque siento que de corazón es bueno, pero que no sabe actuar, no es vivo, a diferencia de Tom, que ya voy a hablar de Tom. Creo que yo lo adopté como mi favorito porque veía que él necesitaba apoyo de su familia y esta no se lo daba. Él estaba recuperándose de las drogas y su padre iba y lo atacaba con este tema que era tan sensible para él, que a nadie le importaba que él se estuviera recuperando, entonces se sentía como, ¿para qué estoy haciendo esto? Y me daba muchísima pena. Es un personaje que pasa por cosas terribles, tiene un intento de suicidio y así todo siempre se levanta y falla, se levanta y falla. No sé cuál va a ser su futuro, honestamente. Puede suceder que se levante nuevamente o que termine en suicidio también. Me da mucha pena, siento que es el que peor de todo se quedó porque estuvo tan cerca, estuvo a un paso nada más de lograr su cometido y falló. Igual miento, el peor final de todos es el de Shiv. Ya voy a ir a eso. Luego lo tenemos a Roman, que es el personaje que para mí realmente evoluciona. Arranca estando fuera de juego, pero se mete y empieza a engancharse y a obsesionarse también con esta idea del poder. Tiene sus conflictos no resueltos con el padre, es este daddy's boy, como decía, está buscando más que todos los otros su aprobación. Cuando empecé a ver la serie, este era mi personaje favorito, pero cuando vi que siempre fallaba al momento de tener que rebelarse contra el padre,
me dejó de gustar. Pero bueno, después entendí que es porque está como en la etapa de mayor inmadurez en cuanto a la relación con el padre. Realmente necesita su apoyo. Es el personaje que hasta el último momento estuvo traicionando a sus hermanos para irse con el padre. Pero así y todo, es el personaje que asumió la derrota con mayor madurez. Fue el que pudo salir de esta obsesión y de verse como el número uno y decir, ¿sabes qué? Papá tenía razón, somos un desastre y nuestras acciones nos llevaron a este final y nos lo merecemos. ¿Qué vamos a hacer? Y considero por esto que es el personaje que se va liviano y que tiene todo un futuro por delante, que puede ponerse sus propias empresas, pero que ya está, cerró el ciclo, se olvidó, no se queda completamente traumado por la situación. Después tenemos a Shiv, que como decía, es este personaje ambicioso que quiere acaparar todo y termina por quedarse sin nada, justamente porque quería abarcar todo. Es un personaje que muestra a lo largo de toda la serie ser soberbio, querer ser ella y nadie más. Y esta actitud es la que la lleva al peor final que puede tener este personaje, que es el de terminar subordinada a una persona que humilló y bastardeó a lo largo de toda la serie. Y esto es porque le ganó el orgullo. Ella también tenía que ser inteligente y apoyar a su hermano. Después ahí sí pelear por sus derechos con su hermano, pero no, prefirió que ganen los de afuera para no ver a su hermano sentado en el trono porque era algo que no podía soportar. Su única contra y el motivo por el cual Logan dudaba de ponerla a ella como la sucesora era porque tenía una falta de experiencia. Pero nunca se preocupaba por ir a ganar esta experiencia o a mejorar. Ella solo quería ser la reina sin nunca pasar por los puestos de abajo para poder aprender justamente. ¿Qué es lo que terminó haciendo Tom y lo que lo llevó a ese puesto de arriba de todo? Tom tenía experiencia. Si tengo que pensar en el futuro de Shiv, siento que no se va a aguantar estar subordinada a Tom. Para mí duraron 2 semanas después de ese final. Es más fuerte que ella. Y voy a dedicar estos últimos minutos al personaje de Tom, que es un personaje que al principio me parecía despreciable, asqueroso, era el que menos me gustaba. Y esto se debía a que trataba a los demás del mismo modo en que lo trataban a él, o sea, mal. Y nadie mejor que él sabía lo mal que se sentía eso, pero así todo iba y trataba de esta misma manera a los demás. Por ejemplo, cómo lo trataba a Greg, era algo que no me gustaba. Paréntesis acá, la relación entre Tom y Greg era espectacular, a mí me parecía muy graciosa, sentía que era una miniserie adentro de la serie. Es más, para mí podrían tener un spin-off ahora que sea comedia. Y esto lo digo a pesar de que el personaje de Greg me pareció horrendo, es el que menos me gustó de todos. Yo pensaba que iba a estar ahí un poco para mostrar el contraste entre lo feos que eran todos los personajes con la inocencia y lo buenudo que era Greg, pero al final terminaron corrompiéndolo. Yo entiendo esto que quería mostrar la serie, pero así todo no me gusta Greg, pues siento que los demás personajes eran malos, pero se asumían como tales, decían, sí, yo soy malo y hago esto, y qué me importa. Y Greg no, estaba ahí como haciéndose el tonto, como, ¿viste cuando los nenes hacen cosas malas y los adultos lo justifican como diciendo, bueno, pero es chico, no entiende? Bueno, siento que a Greg se lo trata un poco así, es como Greg, ay, él hizo esto malo, pero en realidad como que está imitando, copiando, no es como que él es malo de corazón. Yo sentía eso y no me gustaba este personaje. Pero volviendo a Tom, a pesar de que me parecía despreciable al principio, cuando lo fui conociendo, me di cuenta de que él tenía sus propios propósitos y objetivos, los cuales yo podré no compartir, pero así todo los entendía porque los tenía muy claros. Él decía, a mí me gustan los lujos, a mí me gusta la riqueza y yo voy a trabajar en pos de esto. Y eso me parecía algo con lo que yo podía empatizar. Es como, bueno, tiene sus propios objetivos, lo entiendo. Y lo veía actuar en pos de eso. Él todo el tiempo hacía cosas para mantenerse en su posición y no le hacía un mal a nadie, entre muchas comillas, ¿no es cierto? Pero no tenía esta maldad de ir a destruir a alguien en particular porque quería hacerlo, sino que estaba buscando un poco alcanzar este objetivo que tenía. Este personaje tiene algo en particular que es su inteligencia. Es un personaje muy vivo y que es el opuesto de Kendall. Tiene todo lo que a Kendall le falta.
Él tiene buenos timings, sabe cuándo agachar la cabeza, sabe cuándo recibir la piña, sabe cuándo atacar, es sumamente preciso e inteligente. Por eso termina donde termina. Y los demás no llegan al mismo lugar porque tienen mucho orgullo, no son capaces de recibir la paliza como Tom. A ver, hay escenas donde Tom está arrodillado intentando comerse una salchicha porque Logan le dijo que haga eso. En fin, es un personaje que no es tonto. Y por este motivo vemos el final donde parece que queda como el malo que maltrata a Shiv, pero en realidad esto se debe a que Shiv lo estuvo basureando durante toda la serie. Y él, como decía, no es un personaje tonto que va a decir, ay bueno, sí, seguí basureándome. Es como, ok, entiendo, yo para vos no significo nada, yo voy a dejar de tener mis sentimientos por vos también. Y en este momento, en este quiebre que se da en la relación de Shiv y Tom, que para mí es súper compleja y una de las mejores cosas de la serie, es cuando yo empecé a tirar un poco por Tom. Yo veía que era un personaje que al final terminaba siendo genuino con sus sentimientos. Al principio yo creí que él estaba ahí por poder, porque quería escalar y casarse con esta hija del multimillonario y quedarse con un buen puesto en esta empresa, que él admite que sí, que es cierto, tienen incluso esta charla con Shiv donde bromean sobre, ay, entonces si tanto me amás, vamos y vivamos como hippies por ahí sin un solo peso, y los dos se matan de risa porque son dos materialistas ambiciosos por el poder. Entonces este no es un problema, sino que el problema es que aparentemente Tom siente un amor genuino, y yo esto lo percibí así en la escena de la playa donde él le dice, I wonder if the sad I'd be without you would be less than the sad I get from being with you. Y me pareció tan honesto, tan verdadero esto que dijo. Yo realmente sentía su tristeza y cómo la estaba pasando mal, a diferencia de Shiv, que yo siempre la veía como una piedra, que para ella Tom no significaba nada, era un objeto que lo tenía ahí. Nunca entendí bien por qué estaba con él, si ella podía estar con quien quisiera. No veía tampoco que lo apreciara, que estuviera enamorada, no veía que pudiera obtener algo por interés. Entonces es un personaje con el cual yo no conectaba a Shiv, a diferencia de Tom, que siempre se abría y se mostraba muy humano. En la relación entre Shiv y Tom hay una dinámica de poder constante, que comienza con Shiv teniendo todo el poder y Tom estando subordinado a ella, y que hacia finales de la serie cambia completamente y Tom queda arriba y Shiv subordinada a él. Y esto se debe prácticamente por cómo lo trataba Shiv a este hombre. Primero tenemos el engaño, después la noche de bodas donde le dice, ay, me parece que no puedo estar solo con vos, necesito el poliamor. Después tenemos el momento en el que casi lo manda preso, o sea, con una liviandad le dice como, bueno, que vaya Tom. No lo protege para nada, y esto para mí es un antes y un después, donde él dice, bueno, está bien que yo vine y empecé a salir con vos por interés, pero vos en este momento te fuiste al pasto, o sea, dejarme que me vaya preso como si nada y que no te mueva un pelo, me parece un montón. Después Shiv obviamente se arrepiente, que para mí todo esto de Tom en la cárcel era otra prueba que Logan le estaba haciendo a Shiv, y que terminó fallando al final, pero también terminó fallando con Tom, porque más allá de que no haya sucedido efectivamente que Tom se vaya a la cárcel, la intención estuvo ahí, y eso es lo que más le duele a Tom. Entonces acá es donde se genera la escena de la playa, donde Tom se abre completamente y Shiv siempre dura, pero acá hay un cambio, es donde Tom se empieza a liberar de esta carga que llevaba por estar con Shiv, y Shiv por el contrario empieza a caer, empieza a sentir el fracaso y el dolor de esta ruptura. Y acá es donde otra vez pienso que Shiv es una persona fría, porque veo que está sufriendo, pero es muy orgullosa como para abrir sus sentimientos. Siempre busca por ahí volver, pero de una manera desinteresada, como, ay, a mí no me importa, quiero que vos vuelvas a estar subordinado a mí. Y al mismo tiempo me hace dudar de por qué está sufriendo. Está sufriendo porque le duele cómo está con Tom, que él sufra, que ella sufra, que estén distanciados, o simplemente le duele el fracaso de su matrimonio, el qué dirán. Que esto para mí está más ligado a una cuestión egoísta, le duele su propio fracaso y no tanto cómo se están lastimando como personas. Nunca está pensando en el otro,
otro, sino en ella. Pero todo esto que yo percibo quizás simplemente sea porque Shiv nunca muestra tener objetivos claros. Es como el ejemplo de el hijo que querían tener. Tom otra vez estaba ahí queriendo tener un hijo. Nuevamente puede ser por interés, por querer asegurarse de su futuro, pero por lo menos tenía un plan, una intención. Y Shiv es esta persona irracional que le está diciendo no, 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 pero de repente se cruza con la madre. La madre le dice que ella es una mala hija y se enoja tanto que dice, ay, yo voy a ser una re buena madre, así que ahora voy a ir a buscar a Tom y vamos a tener un hijo, Tom. No son formas de decidir tener un hijo como por despecho. Así que bueno, este personaje de Shiv termina de la peor forma posible. Ni en sus peores pesadillas podía imaginarse esto. No quería terminar subordinada a Kendall porque no le gustaba la subordinación justamente, y termina subordinada a Tom. Encima, hoy por hoy, siente que lo perdió y Tom ya no es el mismo de antes porque ella lo hizo así. A través de no abrirse, de tratarlo mal, hizo que este personaje, que no es ningún tonto, cambiara y ahora no le crea. Es el ejemplo de cuando le dice que está embarazada y Tom duda de si es verdadero, o sea, es terrible. Y por esto, para mí, Succession es una serie kármica. Tenemos a Connor que termina en la suya con una mujer que no lo quiere, pero bueno, es lo que él cosechó. Tenemos a Kendall que termina fracasando por estos aires de grandeza que le dieron 3 minutos antes de lograr su cometido, por no ser tan vivo como Tom. Tenemos a Roman que se libera de su fracaso simplemente aceptando la realidad. Y tenemos a Shiv que termina en el lugar en el que siempre quiso poner al otro. Es durísimo lo de Shiv. Después tenemos a Tom, que uno dice, bueno, es el ganador. Y vos te preguntás, ¿es el ganador? Para mí no, porque termina siendo el subordinado de Matsson. Hay que ver hasta cuándo dura en ese puesto. Pero para mí él es un personaje inteligente, se va a ir ganando la confianza de todos, el respeto y quizás algún día sea como Logan. Y para mí esto es una clase de vida de cómo esta persona que es inteligente, que es un poco lamebotas, logra generalmente llegar al puesto de arriba porque es una persona no orgullosa, es una persona paciente que sabe cuándo recibir las piñas, cuándo agachar la cabeza y cuándo atacar también. Y bueno, esto es todo por este video. Muchas gracias por verlo hasta acá. Espero que les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Los invito también a que nos sigamos en redes sociales y a que me cuenten qué les pareció esta serie a ustedes, qué pensamientos les despertó, les gustó este final, no les gustó. ¿Era la serie lo que esperaban? ¿No lo era? Los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.